Proyecto de ley iniciado moción de los diputados señores Gaspar Rivas, Roberto Arroyo, Rubén Oyarzo, Víctor Pino y Francisco Pulgar, y de las diputadas señoras Viviana Ahumada y Carmen Medina, que modifica los cuerpos legales que indica en materia de prisión preventiva y otorgamiento de beneficios carcelarios, boletín 15.238-25. Otro proyecto de ley de las señoras Catalina del Real, Sofía Cid y Camila Flores, y de los diputados señores Eric Aedo, Juan Fuenzalía y Andrés Joanet, que modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar con mayor rigor los delitos cometidos utilizando motocicletas, bicimotos u otros vehículos similares, boletín 15.196-25. Otro proyecto de ley de los diputados señor Roberto Arroyo, Rubén Oyarzo, Víctor Pino, Francisco Pulgar y Gaspar Rivas, y de las diputadas señoras Giovanna Ahumada, Viviana Delgado y Carmen Medina, que impone a las instituciones financieras y cajas de compensación la obligación de contar con medidas que resguarden la privacidad de las operaciones que se realizan ante ellas, boletín 15.199-25. Otro proyecto de ley de los señores diputados José Miguel Castro, Andrés Celis, Andrés Joanet, Andrés Longton, Francisco Pulgar y Diego Chalper, y de las diputadas señoras Giovanna Ahumada, Sofía Cid, Paula Laura y Jimena Sandón, que modifica diversas normas legales que indica para autorizar el uso de armas automáticas por parte de las policías, boletín 15.231-25, oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia para el despacho del proyecto que prescribe, tipifica y sanciona la violencia digital, que actualmente entabla, boletín 13.928-25, oficio de la ministra de Interior y Seguridad Pública, mediante el cual responde el nuestro y remite información sobre carreras clandestinas. Carta del presidente de la Cámara de Diputados, por la cual remite oficio del subsecretario de Prevención del Delito, del señor Vergara, y acompaña el Plan Nacional de Seguridad y Prevención del Delito. Y solicita que como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana complete un cuestionario adjunto. Hay que responder un cuestionario para efecto de el plan de seguridad pública que hizo el gobierno, y nosotros le ayudamos, presidente. Oficio del fiscal nacional del Ministerio Público, por el cual responde nuestro oficio 53 sobre la cantidad de armas incautadas desde el 2017 a la fecha. Oficio del director general subrogante de la Policía de Investigaciones, por el cual responde nuestro oficio sobre cantidad de armas incautadas del 2017 a la fecha. Oficio reservado del director general subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual le responde nuestro oficio sobre protección y atributos de elementos de protección balística. Otro oficio reservado de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual responde nuestro oficio en donde se remite información sobre la situación de los delitos de connotación social de cada región del país y las acciones y medidas preventivas que se están adoptando en cada caso. Minuta denominada, presidente, esto es re importante, el fracaso de las políticas antiarmas del ingeniero civil de la Universidad de Chile, señor Hernán Llanos. Consulta al diputado señor Roberto Arroyo para saber cuándo la Comisión considerará incluir en su tabla el proyecto de ley iniciada moción que impone a las instituciones financieras y cajas de compensación la obligación de contar con medidas que resguarden la privacidad de las operaciones que se realizan. Está pidiendo que se ponga en tabla ese proyecto. Diputado Roberto Arroyo. ¿Está en esta comisión? Sí, lo habíamos contado recién. Okay. Propuesta de indicaciones de la experta en protección de datos personales que las mandamos con antelación a la abogada señora Romina Garrido sobre el proyecto de violencia digital. Ya falta poquito. Oficio de la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, del señor señora Francisca Bert, mediante el cual remite información sobre glosa presupuestaria. Solicitud de la directora de la Fundación Datos Protegidos, señora Jessica Matus, para participar en la discusión del proyecto sobre violencia digital, que al igual que Romina Garrido están pidiendo participar. Esto, presidente, minuta de la redacción descriptiva de lo obrado por la Comisión de Seguridad Ciudadana en las visitas inspectivas realizadas a las ciudades de Antofagasta,
el lunes 25 y 26 de julio de 2002 y a la ciudad de Temuco y otras localidades los días miércoles 27 y 28 de julio del mismo año. Oficio del subsecretario del Interior, señor Monsalve, por el cual se excusó de asistir a la sesión de hoy porque deberá estar en la ciudad de Arica para la constitución del Consejo Regional contra el Crimen Organizado. Oficio de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, en el cual se remite información sobre glosa presupuestaria y finalmente un pareo del diputado Pulgar con el diputado Joanet. Esa es toda la extensa cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Oye, sobre la cuenta, quisiera, tal como señaló el secretario, dar a conocer que se encuentra a disposición de las y las diputados en la cuenta de hoy la minuta del trabajo que realizamos en la visita inspectiva en la ciudad de Antofagasta y también en la ciudad de Temuco la semana recién pasada. Quiero especialmente además agradecer al diputado Andrés Joanet, que nos ayudó mucho en Temuco, una organización estupenda, y también a los diputados Castro y Araya por la visita que realizamos a la ciudad de Antofagasta. Yo creo que fue muy productivo. Quienes integramos la comisión nos dimos cuenta in situ de la realidad, que es bastante compleja, pero queremos agradecer a las y los diputados que también nos acompañaron y muy especialmente también a nuestro secretario y prosecretaria, a don Álvaro Alaví y a Carolina Salas, que también nos acompañaron mucho, y particularmente en quien nos ayudó en todo el tema logístico y de coordinación, que es Luz Barrientos, a quien agradecemos mucho a Luz que nos haya ayudado en ese tema. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Reiterar las felicitaciones y agradecimientos que usted da a diputados, funcionarios, pero también reafirmar un poco la importancia de la visita de la comisión a terreno. Para mí fue muy impactante y muy clarificador visitar la Araucanía. Espero en otra oportunidad poder visitar también la macrozona norte, pero es muy importante para esta comisión estar con víctimas, estar con carabineros, estar con policía de investigaciones, con alcaldes, para conocer las problemáticas. Y después, presidente, hacerle una moción COVID. Esta sala es especialmente grande y en salas más pequeñas de comisiones se autoriza el ingreso de algunos asesores, quizás limitado a 5, a 6, pero aquí tenemos el espacio y somos más restrictivos que otras comisiones y los asesores tienen que estar aquí afuera en un pasillo. Hace un poco difícil su trabajo, ¿cierto? Su dignidad, el reconocimiento son tan importantes como los parlamentarios y quizás si pudiéramos evaluar esa estricta medida sanitaria para que al menos 5 o 6 asesores pudieran acompañarnos, que facilitan mucho el trabajo legislativo. Muchas gracias, diputado Alessandri. Integramos otras comisiones y la Comisión de Constitución en una sala mucho más pequeña que esta. También ingresan asesores, claro que no se puede ingresar comiendo a la sala, pero hay muchos asesores, y si son pocos los asesores que están hoy día, que acompañan al subsecretario, también invitarlos a ingresar. A esas 2 personas que ingresen no hay ningún problema, vamos a hacer excepción. Presidente, yo tengo que solamente reiterar las instrucciones de la jefatura que no permite el ingreso de asesores. Sí. Eso no, totalmente de acuerdo, pero ahora, si ustedes decían... Sí, como tenemos un bajo quórum de diputadas y diputados, manteniendo ese número, vamos a mantenerlo de esa manera. Muchas gracias, secretario, de todas maneras, por hacernos la observación. Presidente, y lo otro, me faltó omitir, pido disculpas, el reemplazo del diputado Araya por el diputado Gonzalo Lacarrera. Ok, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, diputado Lacarrera. No, por favor, usted no pasa viola. Ojalá fuera permanente, pero bueno. No diputado Castro, usted tiene la palabra sobre la cuenta. Sí, oiga, primero que todo, hacerme también parte de sus felicitaciones y agradecimiento al diputado Joanet. La verdad es que se pasó en cuanto a la organización y el equipo de la Secretaría y usted en especial, señor presidente. Ninguna de las 2 zonas son parte de su distrito y ha tenido toda la gentileza de haber ido. Yo le agradezco a usted y a todos aquellos que participaron, de verdad, a la diputada Orsini, a todos aquellos que participaron les agradezco mucho, diputadas y diputados. Quisiera tocar un punto de la cuenta que fue con respecto a los proyectos. Me gustaría si pudiésemos, en el momento en que usted lo ponga a disposición de esta comisión, el proyecto que hace posible tener armas automáticas a carabineros, me gustaría que en ese momento viniese a exponer
a alguien de Carabineros para que pudiese especificar las ventajas o desventajas que pudiese tener este proyecto y la capacidad de tener estas armas a disposición, que por lo demás, para no ahondar, en el fondo siento yo que ponen un poco a la par o de tú a tú al delincuente con el carabinero. Eso, señor presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Se ofrece palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Diputado Pulgar. Muchas gracias, presidente. Quería plantearle, presidente, que tomar en consideración, atendiendo a la problemática de seguridad nacional y el gran interés que hay dentro del Poder Ejecutivo y sobre todo el Legislativo, tener en consideración un proyecto que dice relación con aumentar las penas de aquellos delitos donde se usen armas de fuego en locales comerciales. Un proyecto que impulsamos con mi colega Rubén Oyarzo y creo que es atingente a lo que estamos viviendo hoy, sobre todo al aumento de la criminalidad con uso de armas de fuego, presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias. Bueno, se ofrece la palabra sobre puntos varios, no habiendo más puntos. Diputado Longton, faltaba el diputado Longton. Sí, lógico, no podía perder la tradición. Presidente, a propósito de los viajes que tuvimos para que sesionara la Comisión de Seguridad de Antofagasta y la Araucanía, nosotros recopilamos, por lo menos, yo no fui a la Araucanía, pero sí a Antofagasta, muchas ideas que pueden convertirse en proyectos de ley. Sobre todo en Antofagasta vimos varios temas relacionados con el narcotráfico, cuando expuso el fiscal regional y también el fiscal que lo acompañaba. Son buenas ideas, son quizás pequeños cambios, pero que pueden generar una gran diferencia desde el punto de la persecución penal. Así que podríamos también trabajarlos como comisión, obviamente, si los demás diputadas tienen a bien. Gracias. Muchas gracias, diputado. Recojo el guante. Debiéramos coordinarnos con nuestros asesores para hacer una miscelánea de distintas modificaciones que nos plantearon los fiscales, sobre todo en la División del Norte. De todas maneras. Diputado Orsini. Pero dígalo, diputado. Ah, bueno, la verdadera izquierda no quiso seguir hablando. Bueno. Por ahí va, ¿no? En Rapa Nui. Ah. Muy bien. Oye, no habiendo más puntos varios, queremos agradecer la presencia de don Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, a quien invitamos para que nos informe acerca del anunciado plan de seguridad pública que impulsa el gobierno, en particular para que nos comente respecto a su plazo de implementación, costos, áreas específicas que abordará, precisión de la focalización delictual que se contempla en cuanto a tipo de delitos, así como el rol que tendrán Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería en este plan, entre otros antecedentes que estima interés aportar sobre el particular. Así que muy bienvenido, señor subsecretario, y le ofrecemos de inmediato la palabra, si el diputado Longton y el diputado Orsini están de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias a todas y todos, señores y señoras diputados, por esta invitación. La idea es presentar un poco el Plan Nacional de Seguridad Pública, pero además, como nos solicitaron otras adiciones respecto a aspectos relacionados con el financiamiento de los ítems y también los tiempos, voy a también dar otro tipo de información complementaria a lo que ya presentamos en la comisión bicameral, a solicitud de esta comisión. Y antes de empezar, solo quiero mencionar que con esto y con el ingreso, parte de este Plan Nacional de Seguridad Pública son las indicaciones respectivas al Ministerio de Seguridad que ingresaron al Senado, y con eso nosotros también vamos a ingresar a la Cámara las indicaciones relacionadas con las modificaciones de los consejos comunales de seguridad pública y todo el aspecto relacionado con seguridad en el ámbito municipal. Entonces eso es lo que viene por nuestra parte desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, que además es parte también del Plan Nacional de Seguridad Pública. Sí, yo suponía que estaba, ¿no? Por favor. No tenía que pedir. Ah. No lo mandamos todo. Ahí está. Ahí está, muchas gracias.
Bueno, lo primero es brevemente, después les vamos a hacer llegar una copia si es que ya no las tienen, pero si pasamos a la primera diapositiva vemos particularmente de qué se trata el Plan Nacional de Seguridad Pública. Es parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública que tuvimos en la ciudad de Arica, y es el organismo de mayor jerarquía en seguridad que asesora el Ministerio del Interior en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública. La última política de seguridad pública como tal fue creada en el año 2004 y vamos a cumplir 20 años con la misma Política Nacional de Seguridad Pública. Y el Consejo tiene diferentes objetivos, entre ellos es también la presentación de este plan, y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en este caso, ejerce como la Secretaría Ejecutiva de este Consejo. Si vamos a la siguiente, previo a este Consejo Nacional y previo a la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, retrocedamos, realizamos 16 consejos regionales de seguridad que permitieron que priorizáramos los delitos. En esto se invitaron a todos los alcaldes y alcaldesas del país, se efectuaron de forma regional, encabezados por nuestras delegaciones presidenciales. Al mismo tiempo y por primera vez aplicamos una encuesta a todos, se la enviamos a todos los alcaldes y alcaldesas, que nos permitió también complementar no solamente la mirada de las cifras, que muchas veces, dada la no denuncia, se genera una cifra negra que no es completa, sino que quisimos además complementarlo con la opinión de cada uno de las jefas y jefes comunales, y por supuesto también esto fue una jornada entera de trabajo donde se tomaron decisiones, se priorizaron y se llegaron a acuerdos con los alcaldes y alcaldesas. Si pasamos a la siguiente, solo a modo de resumen, quiero destacar que los 3 delitos más priorizados en las regiones son, en primer lugar, y de manera bastante clara, la violencia intrafamiliar. En segundo, infracciones a la ley de drogas, todo lo relacionado bajo el paraguas de ley 20.000, y el robo en lugar habitado. 14 de las 16 regiones priorizaron, en primer lugar, la violencia intrafamiliar. Si pasamos a la siguiente, podemos ver los resultados de las preocupaciones regionales, más allá de la elección de ciertos delitos en particular, y ahí claramente vemos que nuevamente se repite la violencia de género con un 25%, y destacó con un 38% la presencia de criminalidad y violencia en sectores, particularmente en sectores como plazas, espacios públicos, etcétera. ¿Cuál es el contexto en que presentamos esta Política Nacional de Seguridad Pública? Primero, la constatación de grandes desigualdades sociales, culturales, económicas y urbanas que generan un gran acceso desigual a la seguridad en el país. En esto nosotros hemos transformado esto en tal vez el corazón de la acción de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es nivelar la cancha hacia arriba y dotar de recursos a los municipios que más lo necesitan. Un incremento en los delitos violentos y homicidios que si bien se ve de manera más clara el año 2020 comparado con el año 2019, viene en aumento desde el año 2017, un aumento en la diversificación de las violencias y el crimen organizado, como también en paralelo un aumento del uso de armas y la ampliación de las redes de narcotráfico. Para complementar el primer elemento del contexto, que es las desigualdades, estas se ven bastante expresadas en particularmente el mapa de los delitos violentos y los homicidios. La concentración de esto es en zonas bastante particulares de cada ciudad. En la región metropolitana también se ven expresados claramente. Cuando hablamos de la desigualdad en los recursos, tenemos que, por ejemplo, en la misma región metropolitana conviven realidades que tienen financiamientos que ni siquiera superan los 200 pesos per cápita en prevención del delito, mientras hay otros que superan los 30.000 hasta llegando a los 40.000 pesos. Pero repito, el objetivo nuestro es nivelar la cancha hacia arriba y dotar a los recursos, de los recursos necesarios a los municipios para que puedan contar con estructuras preventivas que sean necesarias. Al mismo tiempo quisimos destacar un gráfico que se viene repitiendo y que tiene que ver con las sensaciones y las percepciones de inseguridad en los espacios públicos. Ahí quisimos destacar solamente cómo los paraderos de locomoción colectiva, esta percepción va cambiando de acuerdo a los quintiles. Entonces, hay clara evidencia de manera bastante transversal en diferentes aspectos que muestra cómo la inseguridad se vive
de manera desigual y cómo los recursos particularmente son bastante desiguales. ¿Cuáles son los principios que orientan este Plan Nacional de Seguridad Pública que presentamos en el Consejo, que dicho sea de paso le hemos enviado a todas y todos ustedes como una carpeta impresa, pero también de manera digital, y estamos esperando también sus comentarios y complementos? Algunos ya los recibimos en la comisión bicameral. Primero es el principio de equidad territorial, en segundo lugar la coproducción de la seguridad con un fuerte énfasis en la colaboración público-privada, en tercer lugar la intersectorialidad, cuarto lugar el enfoque de derechos humanos, atención integral a personas víctimas de delitos y por supuesto la perspectiva de género y enfoque de derechos. Estos principios dan nacimiento a los principales ejes de acción que están en la diapositiva siguiente. Y en esta, ahí pueden ver que estos ejes de acción son 7. El primero es, si pasamos ahí, muchísimas gracias. El fortalecimiento institucional y gobernanza. Segundo, prevención del delito. Tercero, derecho a la información y equidad. Cuarto, protección y acompañamiento a víctimas de delitos. 5, orden y recuperación de espacios públicos. 6, crimen organizado. Y 7, control de armas. Voy a pasar los diferentes ejes para darles detalle de cuáles son las acciones. Son 33 acciones concretas y particularmente en mi caso me voy a centrar un poco más en los ejes que competen a la cartera a nuestra Subsecretaría de Prevención del Delito, sin por ello dejar de mencionar el resto. En fortalecimiento institucional primero está la creación, tomamos la decisión de que tengamos nuevamente una política nacional de seguridad pública. Esta es una política de Estado que implica un trabajo conjunto. Chile requiere y merece tener una nueva política nacional de seguridad pública, casi 20 años después de la última. Lo segundo es apoyar y avanzar en la creación del Ministerio de Seguridad. Como bien saben, antes de ayer ingresamos las indicaciones para el Ministerio de Seguridad. Tercero, seguir avanzando en la reforma Carabineros. De hecho, para la próxima semana tenemos ya presupuestado convocar a la unidad consultiva de la reforma y al Consejo Asesor de la Reforma de Carabineros de Chile. En cuarto lugar, y como les mencionaba al principio, es avanzar en la reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades para el fortalecimiento del rol de las municipalidades en seguridad y particularmente los consejos comunales de seguridad. Y en quinto lugar, la necesidad de que tengamos una ley de seguridad privada es un elemento que también es parte de este eje de acción. Si pasamos a la siguiente, avanzando, retrocedamos una. En prevención del delito, cuando llegamos a la subsecretaría iniciamos que nunca más queríamos que los municipios compitieran por los recursos para prevención del delito y vamos a generar un sistema nacional de seguridad municipal que cuente con los elementos de asistencia técnica. Hay una carencia muy grande en cuanto a herramientas técnicas y acompañamientos. Muchos municipios, asistencia financiera con mecanismos de apoyo financiero de transferencia de recursos y también un fondo de equidad e innovación que permita incubar proyectos que reciban financiamiento para ciertas iniciativas. La intervención efectiva en los barrios comerciales y residenciales es un proyecto que está en curso, es un proyecto que lleva la Subsecretaría de Prevención del Delito hace mucho tiempo y, por supuesto, las cosas que hemos evaluado de forma positiva que venían de los gobiernos anteriores son iniciativas que nosotros hemos decidido reforzar. Y como también ampliar el programa de prevención de la delincuencia juvenil a través del programa Lazos. Dicho sea de paso, el programa Lazos es tal vez uno de los programas mejores evaluados de esta subsecretaría. Si pasamos a la siguiente, podemos ver el índice de vulnerabilidad sociodelictual. Este es el índice que creamos para definir el financiamiento y las asignaciones a los municipios. Este índice va a permitir priorizar a nivel comunal la asignación de recursos. Se compone de variables de vulnerabilidad social, delictual, cuyas fuentes de información son de acceso público. Esa es la gracia, que cualquiera pueda calcular este índice porque las bases son de público acceso y por supuesto esto se enfoca en un principio de equidad territorial, las necesidades de prevención y más abajo pueden ver cuáles son los componentes de ese índice que son variables delictuales por gravedad,
variables socioeconómicas, índice de violencia contra la mujer, infractores de ley, niños, niñas y adolescentes, población comunal y flotante, un fenómeno que también es muy subestimado. Solo darle un ejemplo, comunas como Santiago y Estación Central, es bastante difícil actuar solo en base a la población, entre comillas, formal, sino que hay que considerar otros elementos y, por supuesto, los recursos municipales que no dependen de cuánto el municipio decide en gastar en seguridad pública. Esto no es un castigo a quienes deciden gastar más, sino que es a la capacidad financiera en su totalidad. En la próxima podemos continuar con los ejes de acción. Está la distribución de los recursos policiales con sentido de equidad. Tenemos un consejo asesor que se llama Más Seguridad, Más Equidad, en el que participan actores académicos y profesionales, como también los municipios, que es bastante transversal, y es ahí donde se ha trabajado en estas variables junto a Carabineros de Chile para poder contar con nuevas variables que aseguren la distribución de los recursos policiales para que estén donde más se les necesitan. Acabamos de cerrar el concurso para la jefatura del nuevo Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios. Esto es en base a un convenio que firmamos hace un par de meses con el Ministerio Público. Está Carabineros de Chile ya, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, el Instituto Médico Legal, y en un espacio físico, representaciones permanentes de estas instituciones van a estar trabajando para definir primero la forma en que se miden los homicidios. Como ustedes bien saben, hace unos pocos años atrás la ONU dijo que Chile era uno de los países que tenía problemas en cuanto a la medición de los homicidios, pero también nos importa mucho avanzar en los contextos en los cuales ocurren los homicidios para poder tener más y mejor investigación para prevenir que estos ocurran. Número 11 es la consolidación de la articulación público-privada. Nosotros tenemos una serie de fuerzas de tareas. De hecho, hoy día en la mañana sesionamos por segunda vez la fuerza de tarea enfocada en el robo de vehículos con violencia. Anunciamos un paquete de medidas conjuntas. Por un lado, el reforzamiento policial, el trabajo que estamos haciendo para terminar con los 5 días en que se puede transitar sin patente, como también una nueva inversión por parte de las autopistas en un enfoque de pacto de trabajo conjunto. También tenemos trabajo con centros comerciales, bancos, terminales de buses, y la más reciente que iniciamos es con los espacios donde ocurren eventos masivos, para la seguridad en los eventos masivos, y ahí estamos trabajando en nuevos protocolos en conjunto con nuestras delegaciones presidenciales. Y para seguir, bueno, está también todo el foco de articulación interministerial, la iniciativa Comunidad Más Segura, el fortalecimiento y promoción del plan Denuncia Seguro. Después, en el eje de acción número 3, donde está derecho a la información, creo que también hay hartas cosas, pero solo quiero destacar que nosotros estamos trabajando en el reglamento del STOP, que deberíamos ingresar prontamente, y ahí ya hacemos el primer esfuerzo por evolucionar de la lógica de análisis centrada en la categoría de los delitos de mayor connotación social, donde convive el robo del espejo de un vehículo con un homicidio, y avanzar hacia una categorización de los delitos en base al daño que generan y a la priorización. Y esto creo que es un paso muy importante porque, dicho sea de paso, la categoría de delitos de mayor connotación ni siquiera considera delitos como la violencia intrafamiliar. Entonces, nos parece que el país requiere tener una nueva categorización delictual que vaya de la mano con el daño y con las prioridades que queremos darle como sociedad a el trabajo que esto genera. Ya les mencioné el índice y la producción de información, y ahí tenemos claro todo esto que ustedes lo van a poder tener en detalle cuando les dejemos la copia, que creo que ya la tienen. En cuanto a acompañamiento a víctimas de delitos, parte de este plan cuenta con la elaboración y presentación de un proyecto de ley para crear un servicio de apoyo a víctimas de los delitos. No olvidemos que en las indicaciones del Ministerio de Seguridad también ingresamos que el país tenga una política de apoyo a víctimas de delitos. Entonces esto todo conversa y es parte de un esfuerzo mayor. Estamos también, como parte de este plan, es la ampliación del número de centros de apoyo a víctimas. Ya tenemos en carpeta la instalación de 8 nuevos centros de apoyo a víctimas y 6 nuevos puntos de atención, el fortalecimiento de las salas de familia en comisarías,
las unidades de víctimas y testigos en la Fiscalía y, por supuesto, expandir los servicios para las víctimas de violencia intrafamiliar, junto con la promoción de la Ley Integral de Violencia de Género. Y quiero decir además que la Subsecretaría de Prevención de Delitos fue la primera subsecretaría en tener una unidad de género, donde estamos trabajando con un enfoque transversal. Si pasamos a la siguiente, el eje de crimen organizado, esto es un eje que le corresponde a la Subsecretaría de Interior, pero solo rápidamente quiero comentar que tiene la Política Nacional contra el Crimen Organizado tiene tres ejes principales: la desarticulación de bandas criminales y debilitar o eliminar su poder financiero, el fortalecimiento de la coordinación institucional, que lo hemos visto ya en los diferentes consejos regionales contra el crimen organizado que se han estado instalando. Sin ir más lejos, nuestro secretario de Interior hoy instaló el Consejo contra el Crimen Organizado en la región de Arica, y por supuesto la implementación de medidas específicas para ir abordando el tema. En la próxima pueden ver quiénes son los miembros de este Consejo Asesor para enfrentar el crimen organizado, y esto es algo que se repite en regiones con, como pueden ver en la página siguiente, con las instituciones que están detalladas en la lista que pueden ver en la diapositiva que sigue. Exacto. La siguiente es, también se está trabajando el fortalecimiento de las unidades coordinadoras estratégicas en las regiones, y ahí podemos ver las instituciones que participan junto con los planes de adquisición. Por ejemplo, hoy día se anunció también en la región de Arica una inversión de 1.500 millones, si no me equivoco, para reforzamiento del Ministerio Público y las policías en temáticas de crimen organizado. Terminando ya, me voy al eje número 6, que tiene que ver con el control de armas. Ahí está la creación de una unidad de control de armas inscritas, el fortalecimiento de la fiscalización de armas y municiones. Hemos estado de forma periódica dando cifras y resultados respecto a las incautaciones de armas, como también cómo esto va ligado al trabajo con otras instituciones como aduanas e instituciones respectivas. En el eje número 7, que es el eje a continuación, podemos ver el área que tiene que ver con orden público y regulación de espacios públicos. Hay un trabajo bastante transversal ahí, y sin ir más lejos, han visto las acciones particulares que han tomado lugar en lugares como el barrio Meix, las estaciones del metro, en diversas regiones, como también en las próximas semanas continuaremos con otras acciones bien concretas en plazas y espacios públicos donde hay comercio ambulante, y particularmente se han detectado la presencia de crimen. Pasando al final, es el detalle que justamente me pidieron en las últimas láminas. Después de esta, pueden ver que están las prioridades, el plazo de implementación y si cuentan o si necesitan o no financiamiento. Yo esto se los voy a dejar para que lo puedan tener, y por supuesto a solicitud de ustedes no tenemos ningún problema en profundizar y dar detalles cada una o la que estimen pertinente, pero las próximas 7 láminas es lo mismo. Vamos uno a una amplificando, dando cuenta de los plazos de implementación, el avance de cada una y también el ítem financiamiento, que es particularmente, presidente, lo que nos solicitaron que diéramos cuenta, y también podemos, si lo estiman pertinente, ir una a una o podemos hacer lo que ustedes estimen, pero está en las últimas láminas de esta presentación. Muchas gracias, señor subsecretario, por su exposición. Vamos a hacer la palabra a los diputados y diputadas en ronda de 3 para que después el señor subsecretario los pueda contestar. Tiene la palabra el diputado Alessandri, luego el diputado de la Carrera. Y yo. Y alguien en... ¿Quién está en internet? El diputado Pulgar. Diputado Alessandri, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecerle al subsecretario Vergara que nos acompañe hoy día de forma presencial además, y agradecerle la disposición que ha tenido siempre, tanto para reunirnos en Santiago, acá en Valparaíso. Siempre he sentido que están las puertas abiertas de la subsecretaría y que se ve esta comisión como una entidad que colabora y que ayuda. Yo quería con mucha humildad hacerle una sugerencia al subsecretario y recordarle que la diferencia entre un sueño y un proyecto
en la vida es ponerle fecha. Que no le tenga miedo a ponerle metas con fecha a las cosas, porque los gobiernos son cortos, la tramitación legislativa es larga, y si uno habla solamente de Ministerio de Seguridad, más recursos aquí, más recursos para municipios, indicaciones a esto, pero no le pone fecha, finalmente la fecha sirve para motivar a sus propios equipos en la subsecretaría, también sirve para que el Parlamento en su rol fiscalizador vaya revisando, y por supuesto que no todas las fechas se van a cumplir, pero es una forma de estar más dedicados al trabajo y saber cuándo se te va agotando el tiempo. Me encantaría, por ejemplo, que en el Ministerio de Seguridad se dijera, vamos a sacar el proyecto antes de tal fecha, entendiendo que el Ejecutivo es el que maneja la urgencia. Y esa misma fecha va a ayudar a que usted vaya a la SECPRES y le exija las urgencias. O sea, no hay que tenerle miedo a ponerse metas con fechas, porque eso hace la diferencia entre un sueño y un proyecto, y acá legislamos y aprobamos proyectos. ¿Y por qué se lo digo? Por un asunto que hablamos el otro día en una sesión de sala. El 12 de abril, la ministra del Interior hace un anuncio de drones, de dineros para la macrozona sur, de blindados, de camionetas, y hoy día lo reafirma incluso y dice la voluntad política está. Pero lo que hemos trabajado en el Ejecutivo, entendemos que no basta la voluntad política, hay toda una tremenda burocracia desde que el ministro anuncia hasta que llega el blindado a la prefectura de Malleco, que son muchas firmas. Y en el Estado hay muchísimas personas con poder para decirte que no, y muy poquitas personas tienen poder para decirte que sí a algún requerimiento, algún gasto, alguna inversión. Desde ese 12 de abril, nosotros recibimos el día 22 de julio, por transparencia, ¿cierto?, un comunicado de Carabineros donde dice, respecto a los puntos 2 y 3 de la solicitud, o sea, los drones, los blindados y los 1.000 millones de pesos para equipamiento, no ha llegado, no se ha destinado por la autoridad gubernamental. Los recursos a la fecha del requerimiento, o sea, 4 meses después, no han sido entregados. Y yo no le digo esto para molestar, por el contrario, lo digo para que la Comisión de Seguridad se ponga al servicio de la Subsecretaría de Prevención del Delito y lo ayude a apurar estas cosas. Si usted nos dice, oiga, que está parado en la DIPRES, vamos todos ahí a la DIPRES a molestar. Si está parado en Hacienda, si está parado en Interior, si está parado en la Dirección General de Carabineros y viceversa. Después, sobre el plan, gracias también por hacerlo llegar. En el tema, en el eje número 5 sobre el crimen organizado, entendiendo también las plazos, que los gobiernos son cortos, no se contempla ninguna medida que implique avanzar en la agenda legislativa que dejó el gobierno anterior. El proyecto de ley, por ejemplo, que crea el nuevo sistema de inteligencia, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico, el que regula el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalece las instituciones de rehabilitación, el que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece, muy importante, técnicas especiales para su investigación. Dado que el trámite legislativo es larguísimo, aprovechemos esos proyectos y por supuesto que usted puede tener una visión distinta y con indicaciones, usted los va modificando, pero aproveche ese vehículo que ya entró al Congreso, que va en primero, en segundo, en tercer trámite, llénelo de indicaciones o sustitúyalo con una, no sé si con un veto sustitutivo porque no anduvo muy bien eso, pero una indicación sustitutiva y usted puede mejorar ese proyecto en gran medida. Después en el punto 11 y 12, en la articulación público-privada creo que es muy importante, lo vi en el punto de prensa con las autopistas, impulsando a las autopistas a tener mayores medidas de seguridad. Hay que dejar bien clara la división, ¿cierto? Que la responsabilidad es del Estado, pero que un concesionario, por ejemplo, puede facilitar cámaras, facilitar puestos, facilitar vehículos, puede hacer toda la coordinación posible para que esto termine funcionando. Y en cuanto a la reforma de Carabineros, yo los instaría a incluir también medidas tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de los carabineros. Estuvimos con la comisión en la macrozona sur y de verdad ver, primero, algunos patrullan en autos Hyundai sin blindaje, o sea, eso, imagínense un padre de un carabinero que lo destinan a la Araucanía.
Y el que logra subirse a un blindado, la diputada Orsini se subió incluso a un tanque Mowak y vio lo difícil que era manejarlo, todos los balazos que le llegaban eran directo al parabrisas o a la puerta. O sea, no era un disparo de advertencia. Por lo tanto, esos carabineros están en alto riesgo de muerte. Debieran tener los mejores cascos que existan en el mercado, el mejor chaleco antibala, la mejor bota y, por supuesto, el mejor vehículo blindado. Y también medidas tendientes a motivar que la gente ingrese a Carabineros. El general Yáñez decía hoy día en la sala que salgan 700 es más o menos normal, pero a mí no me preocupa tanto que salgan 700, me importa que entren 1000. Y también ahí, algunos gobiernos anteriores, el gobierno de Lagos, otros gobiernos, se ponían metas, vamos a llegar a tantos carabineros nuevos por año, van a ingresar. Y para eso también hay un proyecto que alcanzamos a discutir en esta comisión con el subsecretario Gali, que modificaba el sueldo, porque el sueldo era muy bajo al principio, iba subiendo con la antigüedad. Este proyecto mejoraba los sueldos al principio para captar más postulantes y después bajaba un poco al medio y volvía a subir al final de la carrera para retener talento y que no pase lo que le pasa a la Fuerza Aérea, que todos los pilotos, ¿cierto?, se los levantan las aerolíneas porque vienen entrenados por el Estado y después el sector privado los ocupa. Entonces, mi llamado es a ponerse fechas y plazos y nosotros lo ayudamos a cumplirlo, que aprovechemos la agenda legislativa del gobierno anterior haciendo todas las indicaciones necesarias y que no miremos tanto la cifra de los carabineros que salen, de los carabineros que se van de la institución, sino que miremos también cómo aumentamos la cifra de los nuevos que entran. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri, siempre tan breve. ¿Diputado de la carrera? El diputado Paulsen, diputado de la carrera. Bueno, difícil hablar después de esta exposición maciza del diputado Alessandri. Fíjese que yo estuve candidato a alcalde subsecretario y de las comunas del sector oriente. Y quería hacer una pregunta. Si usted tiene una idea del parque automotriz de Carabineros, ¿qué porcentaje de ese parque automotriz no está funcionando? Porque en las comisarías de Las Condes, por ejemplo, son unos verdaderos cementerios de autos para los cuales no hay presupuesto central de Carabineros hacia las comisarías para poder arreglarlo y por lo tanto recurren a las municipalidades para que las municipalidades los ayuden a ponerlos en marcha. Si me imagino que si en Las Condes, en Barnechea y en Vitacura tienen verdaderos cementerios de autos en las comisarías, ¿cómo será en el resto de la región? Entonces usted habla de nivelar para arriba, igualar la cancha para arriba, dice, me sonó raro, casi que le pido que nos salieron a tomar un trago, porque no entiendo, me gustaría que usted me explique qué significa usted nivelar para arriba en términos de los recursos comunales. Nivelar para arriba va a ser que usted les van a entregar más recursos a las municipalidades que menos tienen desde el presupuesto central, o le van a quitar a las municipalidades que tienen para entregarle a las municipalidades que no tienen, porque ahí en el fondo no estaríamos nivelando para arriba. O sea, aclarar un poco eso. Y segundo, eché de menos, subsecretario, con todo respeto por su intermedio, presidente, que no se ponen en su plan ningún énfasis en el narcotráfico. ¿Qué planean para hacerle frente? ¿Les cuesta hablar de narcotráfico? ¿Les cuesta hablar de terrorismo? ¿Les cuesta poner las palabras adecuadas ¿cierto? Porque el tema es de delitos violentos, de tráfico de armas, de homicidios, de secuestro, de tráfico de personas, de lavado de activos. Es un delito que se está afirmando y se está consolidando en distintas áreas de nuestro país y no aparece nada concreto para hacerle frente, y es un problema serio. Tenemos el cartel de Sinaloa, el de Jalisco, hay un cartel incluso de chinos y no sabemos cuántas generaciones más están operando. Entonces, me gustaría que usted pudiese referirse al narcotráfico, qué van a hacer para hacerle frente, como decía el diputado Alessandri, cuáles son las metas, para cuándo, y recordarle, finalmente, porque la memoria es débil, que este gobierno, su gobierno, declaró hace 40 días que iba a cerrar ENAMI. ¿Qué tiene que ver con esto? Nada. Tiene que ver con que hace 40 días dijeron que iban a cerrar ENAMI y nos mandaron un proyecto de ley. Entonces, para no quedarnos en esta sensación de que nos prometen y nos prometen, prometer hasta... Y hasta ahí termina el cuento. Entonces yo quiero que nos reafirme usted con hechos concretos cómo va a hacer con el narcotráfico. Si usted sabe, y eso es lo que me gustaría que partiera su respuesta, si usted sabe cuál es el parque de
de autos policiales para cuántos existen y cuántos están parados y cuánto es la fecha para repararlo. Muchas gracias. Finalizando la primera ronda de preguntas, el diputado Francisco Pulgar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo al subsecretario Vergara y me quiero ir directamente a lo técnico. Subsecretario, he leído y es una de las áreas que a mí me apasiona el tema de la seguridad y sobre todo la prevención del delito. El año 2007 hice mi tesis en lo que es el plan de análisis intelectual y en aquella fecha el delito de robo al lugar habitado destinado a la habitación, que es el delito a la vivienda, mantenía casi un 90% de archivo provisional. ¿Esto qué quiere decir en simple? Que todas las causas denunciadas, una de cada 10 se resolvía, o sea, 9 quedaban en nada. De eso ya han pasado 15 años, más o menos, 14 años, y eso no ha cambiado ni en un punto. Creo que el 89% del delito de robo al lugar habitado destinado a la habitación sigue en esa cifra. Y aquí mi pregunta, he revisado en detalle la propuesta del gobierno, que me parece bastante interesante y me sumo a las palabras es muy auspiciosa, pero no veo dónde está el elemento técnico. Hablo dónde está el recurso humano para, por ejemplo, el levantamiento de datos, la unidad especializada, la OCAR, el aumento de ello, porque esto no se soluciona con policías, no se soluciona con carabineros, se soluciona con expertos. Lo mismo pasa en CIAT, lo mismo pasa con la Biro de la Policía de Investigaciones, etcétera. Y finalmente hay un elemento que no, y si usted me corrige, porque no lo puedo encontrar, proyecto de aumento con la planta de fiscales, porque también tenemos una saturación, un cuello de botella ahí en la fiscalía que yo siempre he celebrado en distintos tipos de gobierno el aumento de abogados que presentan querellas y se llenan de querellas en la fiscalía, pero son inoficiosas. Entonces, quienes venimos del sistema penal, perdónemelo el término poco académico, pero no le vendan más pomada a la gente con más abogados que van a solucionar los temas. Si los abogados no pueden presentar una querella, pero no activan el sistema de investigación y el levantamiento de datos. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pulgar. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Muchísimas gracias. Primero, agradecerle al diputado Alessandri. Yo he tenido también la oportunidad de reunirme con él y creo que sería bastante provechoso poder amplificar nuestro trabajo en conjunto, y creo que todo mecanismo en que podamos establecer plazos, particularmente en lo legislativo, para ir trabajando y empujando las cosas, como también con otras instituciones, sería tremendamente importante. Concuerdo con lo de los plazos. De hecho, gran parte, mientras me consultaba, anoté en algunas cosas, y gran parte de los ejes, perdón, de los elementos que corresponden a la Subsecretaría de Prevención del Delito ya están en ejecución, y algunos también ya están hechos. Sin embargo, hay otros que están, pero no se van a poder ejecutar hasta el próximo año en base a lo presupuestario. Por ejemplo, terminamos con el Fondo Nacional de Seguridad Pública, este es el último fondo, y eso va a pasar a este Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se va a poder implementar una vez que tengamos el nuevo presupuesto. Los programas de delincuencia juvenil a través del programa Lazos. En este momento nos encontramos solicitando el aumento en la discusión presupuestaria. Lo mismo con el programa de intervención en barrios comerciales, ya partió, por ende la fecha ya cumplimos con eso. El índice de vulnerabilidad social delictual ya está listo, solamente que lo vamos a poder usar a contar del 1 de enero. La distribución de los recursos policiales, las variables se van a presentar este semestre. En prevención de homicidios ya acabamos de cerrar el concurso, entonces apenas tengamos esa contratación vamos a inaugurar el centro. En la articulación público-privada ya tenemos 7 fuerzas de tarea instaladas, esperamos instalar 2 más este año, y así. En lo legislativo, en cuanto a plazos, ya ingresamos el proyecto del Ministerio de Seguridad, pero como les comenté, lo que toca ahora, particularmente en la Cámara de Diputados, tiene que ver con el proyecto para trabajar sobre
los municipios. El subsecretario de Interior ya ingresó también y lo anunció ayer las indicaciones para narcotráfico, que son principalmente modificaciones a la ley 20.000. El servicio de víctimas de delito se va a ingresar el segundo semestre de este año, y la ley de seguridad privada es algo que ingresaríamos ya el año próximo. Pero me quedo, diputado, con su disposición y se la agradezco, y por supuesto que le voy a cobrar la palabra porque entiendo que compartimos además una preocupación grande por la seguridad, tal como todas las diputadas y diputados que son parte de esta comisión y muchos más que están en esta Cámara. Me mencionó las condiciones de trabajo de las policías. Eso es tremendamente importante. De hecho, la próxima semana constituimos la unidad coordinadora de la reforma, y este es uno de los elementos que son parte de ese trabajo. Yo entiendo que además hay necesidades que son en el aquí y ahora, y nos preocupa no solamente la seguridad de nuestras policías, sino que además en la discusión de la ley de seguridad privada nos interesa que también trabajemos para mejorar las condiciones de seguridad de los guardias de seguridad privada, que muchas veces son bien olvidados respecto a las condiciones básicas que tienen que tener para protegerse y para poder ejercer su tarea con seguridad. Para responder al diputado de la carrera, nivelar la cancha hacia arriba significa justamente eso, hacia arriba. Claro, son transferencias de recursos, como lo mencioné en la presentación y como lo mencionamos apenas llegamos a la subsecretaría. Terminamos con la concursabilidad dentro de la subsecretaría. Se crea, como mencioné, parte de uno de los ejes, el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que no solamente cuenta con asistencia financiera, sino que también asistencia técnica, y el Fondo de Equidad en Innovación. Y por supuesto, si es necesario, no tengo ningún problema en repetirlo, pero hemos hecho un esfuerzo también para que quede claro que nivelar hacia arriba significa justamente hacia arriba y no nivelar hacia abajo. Entonces, nadie le va a estar quitando recursos a nadie. No es parte de nuestro plan, no es parte de nuestra lógica. Sí, diputado, esperemos y después tenemos tiempo para repreguntar y contrapreguntar. Gracias. Entonces, como le mencionaba, eso justamente significa nivelar la cancha hacia arriba. Respecto a narcotráfico, la verdad que no tengo ningún problema en repetirlo muchas veces. Está presente en el Plan Nacional de Seguridad Pública. De hecho, sin ir más lejos, es parte del eje número 5. La Subsecretaría de Interior ayer ingresó modificaciones a la ley 20.000, que justamente van enfocadas 100% en una persecución efectiva contra el narcotráfico, y es algo que es parte de nuestro plan, fue el tema central del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero muchas veces, solo para informar, la palabra narcotráfico es parte de la discusión sobre crimen organizado, que es una categoría que muchas veces alberga gran parte del fenómeno de narcotráfico, y nos parece una categoría que no deja de lado ni oculta otros fenómenos de la criminalidad organizada que nos preocupan, y por eso nos parece pertinente continuar hablando con el énfasis particular y pertinente de el crimen organizado. Respecto a los vehículos, nuestro presidente lo dijo en la cuenta pública. Hay un porcentaje que particularmente en Carabineros es aproximadamente del 29%. Lo que me comprometo por medio suyo, presidente, es ver cuál ha sido el avance en este tiempo, porque es para ajustar esa cifra y compartirlas con ustedes sin ningún problema, pero de hecho fue en la cuenta pública que dio frente a las diputadas, diputados, senadoras y senadores uno de los elementos centrales, como representando su preocupación, pero por sobre todo su compromiso y la acción para abordar esta temática. De hecho, fue una noticia bastante replicada en su momento. Respecto a lo que dice las menciones del diputado Pulgar, efectivamente concuerdo plenamente. Creo que ahí hay una discusión país que tenemos que tener, que es muy necesaria respecto a una serie de roles que pueden cumplir otros actores y otras instituciones, creo, y esto lo dije la semana pasada y algunos trataron de caricaturizarlo, pero no es así. No es, desde nuestro punto de vista, los problemas de seguridad no pueden pasar solo por ser solucionados con más o menos policías. Esa es una lógica que no da. Por eso mismo hemos implementado nuestras fuerzas de tareas público-privadas en un trabajo conjunto, con un compromiso por parte del sector privado que nos permite maximizar los recursos públicos. ¿Qué significa maximizar los recursos públicos? Que en una comuna que tiene
un per cápita de prevención del delito de sobre 30.000 o 40.000 pesos, donde hay cientos de cámaras, hasta 1.000 cámaras, donde hay decenas de autos de patrullaje, donde los hogares tienen seguridad privada subcontratada, donde el comercio tiene la más alta tecnología en prevención y seguridad, lo que puede hacer el Estado por medio de un policía es mucho mayor, porque permite que ese policía se focalice y maximice su labor. Pero cuando vemos una realidad de las comunas con pocos recursos, ese policía está desbordado. Tiene que asumir una serie de tareas que tiene que abordar y que nosotros estamos bajo el absoluto convencimiento que el financiamiento a los municipios para que puedan contar con mayores redes y mayores estructuras preventivas va justamente en el ánimo de maximizar la labor policial. Y lo mismo con las actividades privadas. Estoy hablando desde los eventos de fútbol profesional, los eventos masivos como conciertos, grandes eventos deportivos, que cuando se hace un mal trabajo en seguridad privada se demandan recursos públicos valiosos que deben estar donde más se les necesitan. Entonces, por eso nos importa que todos en conjunto hagamos un buen trabajo, maximicemos la labor, y por eso, diputado, concuerdo plenamente en que este es un eje central que como país tenemos que abordar y entender que no podemos reducir las soluciones en seguridad solo a lo policial, porque vamos a quedar cortos como otros países nos han enseñado y tenemos que aprender también de lo que ha sucedido en otros lares de este mundo que nos han demostrado lo que funciona y lo que no funciona. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a dar paso a la segunda ronda de consultas. Tiene la palabra el diputado Castro, luego el diputado Longton y la diputada Plasencia. Hoy día lo dije bien. Gracias, señor presidente. Saludar al subsecretario. La verdad que no he tenido la suerte quizás de poder ir a tocar a su puerta y espero hacerlo prontamente para poder hablar temas específicamente del norte de Chile. En cuanto a los anuncios que usted ha dicho, no voy a repetir lo que ha dicho el diputado Alessandri, en cuanto al Ministerio de Seguridad, reforma a las policías, reforzamiento del rol de las municipalidades, que son proyectos de ley efectivamente que ustedes al parecer ya están empezando a hacer indicaciones o tomándolos. A mí me interesaría mucho que se tomaran porque ya están un poco avanzados. Agradezco también las indicaciones a la ley 20.000, eso hay que reconocerlo. No sé si lo tocó el subsecretario, no estuvo al principio de la presentación, pero la ley de armas hoy en día tengo entendido que debería tener un reglamento y esta ley necesita este reglamento y que sea lo antes posible sacado. En cuanto también a otros temas, usted hablaba, por ejemplo, de las patentes y que no puedan circular los autos. El 25 de mayo ya habíamos presentado un proyecto de esto, está alojado en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, señor subsecretario. No solamente firmado por diputados de oposición, Marcos Ilavaca, Lorena Fríes, están en ese proyecto. El boletín es el 15-016-15. Ojalá lo pueda tomar en consideración para darle alguna clase de urgencia, señor subsecretario. Y lo último que le voy a decir, y ojalá me disculpen los demás integrantes de la comisión, pero en Antofagasta, que es carísima la vivienda, es carísima, necesitamos casas para los carabineros. Es imposible que un carabinero que gana 500.000 pesos pueda llegar a solventar un arriendo de 400.000, de 300.000 y va con señora y con un hijo. Entonces necesitamos viviendas para estos carabineros que sean parte del Estado, pero necesitamos viviendas. Por favor, tómenlo en consideración. Es algo muy pequeño, pero que puede hacer en la gran diferencia. Así que no me voy a alargar más, solamente eso, y ojalá tengamos la posibilidad de conversar un poco más de la macrozona norte. Muchas gracias, señor subsecretario, señor presidente y a los demás. Muchas gracias, diputado Castro. Tiene la palabra el diputado Longton y luego la diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sumarme también a las diputadas por su intermedio del diputado Alessandri. Siempre la mejor disposición, subsecretario, y también así para responder las dudas y preguntas que yo por lo menos he tenido, que le he preguntado. Ha sido muy eficiente desde el punto de vista también cómo han
trabajado sus asesores, sobre todo lo que tiene que ver con el reglamento del proyecto de ley de cierre de calles y pasajes, donde nos llegó que está en Contraloría para la toma de razón, por lo tanto, ese punto, por lo menos para nosotros, para mí en particular, está solucionado, a la espera solamente de que Contraloría se pronuncie. Ya entrando en materia, presidente, yo tengo algunas dudas, primero con el anuncio del proyecto de la Defensoría de las Víctimas, que se vio en Constitución y que se sacó de la tabla con justa razón porque tenía un problema de financiamiento y otros problemas respecto a cómo estaba concebida la estructura. Pero veo las diapositivas y según lo que usted señala que va a entrar el segundo semestre, el temor es que este proyecto varíe de una defensoría a un servicio integral de apoyo a las víctimas, que puede sonar muy bien, pero es completamente distinto a lo que buscábamos y a lo que ingresó en el periodo anterior y que transversalmente fue apoyado, que tiene que ver con la defensa jurídica de las víctimas y no el apoyo solamente. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué la preocupación? Porque uno ve que se están potenciando los servicios de atención integral a las víctimas a lo largo de todo Chile. Entonces pareciera ser bajo esa lógica que se está renunciando o abandonando la idea de una defensoría de las víctimas para potenciar los servicios que dependen de otros ministerios. Y eso sería una muy mala noticia para las víctimas y para nosotros que tenemos el anhelo de poder sacar ese proyecto que además la Constitución dice asegurar, esta Constitución, no el proyecto de nueva Constitución. Entonces, es una preocupación real, subsecretario, de que el proyecto venga en el sentido de que estaba concebido y que además, y vuelvo a repetir, es el anhelo de los parlamentarios y el país de manera transversal, que las víctimas tengan un abogado sentado a su lado que los defiendan, y el apoyo integral tiene que ver con todo lo demás también, psicológico, social, emocional. En eso tampoco nos perdemos, pero sí la defensa jurídica es muy necesaria, y no solamente la asistencia jurídica, que en esos conceptos puede haber una gran diferencia. El otro tema, subsecretario, tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Revisando el Ministerio de Seguridad, nos encontramos con varias dudas desde el punto de vista de fortalecer lo que tiene que fortalecer, que es la seguridad. Tengo duda, por ejemplo, con el concepto de convivencia ciudadana. Pareciera ser que le saca el foco de atención al ministerio porque la división en quienes optaron por delinquir y quienes actúan honestamente es una división radical. Entonces, si va a ser el foco la seguridad, ¿qué tiene que ver la convivencia ciudadana con eso? El terrorismo no existe o no está nombrado directamente en el proyecto. Las amenazas no tradicionales, como el tráfico de migrantes, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, no se nombran también, o no se aborda en el proyecto. El rol de querellarse y perseguir penalmente, eso tampoco, y es una herramienta vital que hoy día tiene el Ministerio del Interior, y no es traspasada al Ministerio de Seguridad, no sabemos por qué. Entendiendo que hoy día hay una discusión respecto a aquello, pero es una herramienta que claramente fortalece la labor de seguridad del Estado. En materia de inteligencia también no se conecta, no hay una conexión de la inteligencia con la seguridad pública, que es algo vital, conjuntamente también con el proyecto de inteligencia que lleva más de 1.300 días en el Congreso, en la Cámara de Diputados alojado, y que el presidente de la República, en su cuenta pública, señaló que se está trabajando en indicaciones, pero también, como bien dice el diputado Alessandri, sin plazo. Respecto al mismo proyecto, en atención a la división de las funciones, si el Ministerio del Interior va a tener el carácter de dejar a un jefe de gabinete en su rol más político y fortalecer la seguridad y alojar la seguridad del Ministerio de Seguridad, ¿por qué los roles que tienen que ver con los desastres naturales, las emergencias y los controles fronterizos sigue alojado en el Ministerio del Interior y no en el Ministerio de Seguridad? Y esto no menos importante, subsecretario, el tema de la confusión de roles. Se deja la gestión operativa de las policías a la Subsecretaría de Prevención del Delito, o por lo menos así se señala, y eso es tremendamente delicado, porque en la gestión operativa es al revés, se saca, y Fuerza de Orden Público, ya, pero está la Subsecretaría en el Ministerio de Seguridad, ya, la gestión operativa, pero que eso es el dirigir el procedimiento que está a cargo no de las policías y del Ministerio de Seguridad, es donde hay que dejarlo mejor clarificado, por lo menos desde el punto de vista conceptual, para que no se entienda que la autoridad política de turno tiene un rol fundamental en la gestión operativa, es decir, en la decisión
en terreno de cómo van a operar las policías, siendo que eso es el rol de las policías, obviamente de acuerdo a su especialización. Y lo último, presidente, que sé que ya me he alargado, tiene que ver con las urgencias. Yo sé que es rol del Ministerio del Interior y no de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero sé que trabajan en conjunto. El proyecto de crimen organizado, el proyecto de narcotráfico, el que establece técnicas especiales de investigación, crimen organizado concibe de una manera mucho más moderna el crimen organizado, entendiendo que viene una figura del 1874 y que el crimen organizado hoy día está alojado en todo, en las encerronas, en los portonazos, etcétera. Que se le ponga la urgencia que corresponde, subsecretario, porque una urgencia simple al proyecto de narcotráfico parece insuficiente con todo lo que ha esperado un proyecto así para salir a la luz y cómo está el narcotráfico hoy día en nuestro país. Entonces uno esperaría una urgencia un poquito más, que se le poniera un poquito más de celeridad a ese tipo de proyectos. Lo mismo que el crimen organizado. Sé que no es prioridad el Estatuto de Protección de las Policías, pero también los invito a poder revisar y poder darle celeridad a ese proyecto, el proyecto de usurpación. Sé que el de robo de madera está con urgencia, pero hoy día las señales son vitales en materia de seguridad. Y si el gobierno da señales claras de que va a avanzar en una agenda legislativa, da lo mismo que sea la agenda del gobierno anterior, pero es una agenda robusta, por lo menos, en mejorar las técnicas de investigación y persecución penal, creo que vamos por el camino correcto, subsecretario. Y en términos de urgencia, ya creo que no podemos seguir esperando, subsecretario, respecto a aquello. Eso. Muchas gracias, diputado Longton. También siempre muy breve. Diputada Plasencia, muy amigo de Alessandro. Muchas gracias, la verdadera. Gracias, presidente. También yo intentaré ser breve. Ya, lo primero, no, de verdad. Lo primero es saludar la presencia del subsecretario. La verdad es que siempre que se abren espacios en las comisiones, también estuvimos en la bicameral, son súper importantes como para ir reflexionando sobre la misma discusión. Y yo creo que lo primero que quisiera destacar es que este plan que se nos presentó tiene una característica que es de ser un plan integral respecto de los temas de seguridad, prevención del delito y con una mirada muy actual. Yo creo que una de las cosas que el Estado, de las limitaciones que tiene el Estado hoy día para poder abordar estos temas con la pertinencia que se requiere, es que faltan herramientas, ¿ya? Aparte de la mirada política, por supuesto, que también eso le da una impronta, ¿no? Entonces yo, entendiendo que hay muchas cosas relevantes, que hay cosas que en esta comisión también hemos estado discutiendo, que tienen que ver con el crimen organizado, con lo que pasa en el sur de Chile y algunos sectores donde se está aplicando un estado de excepción y que a este Congreso le ha tocado votarlo, entendiendo que hay muchas cosas relevantes, yo me voy a centrar en algunos temas que me parece que son importantes de destacar. Por ejemplo, lo que significa la creación del Sistema Nacional de Seguridad Municipal. A mí me parece que eso es una deuda tremenda con lo que es equidad, financiamiento, capacidad técnica, pertinencia territorial y otras cosas que los mismos alcaldes y alcaldesas han puesto sobre la mesa y afortunadamente, porque sé que es la mirada de nuestro gobierno, recoger eso porque sabemos que ahí es donde se juega el principal tema de seguridad en Chile, en las comunas, en los territorios. Y lamentablemente, históricamente también han sido excluidos de la toma de decisiones, de los espacios de incidencia real para poder decir, señalar y colaborar en el tema de la seguridad de forma integral. Entonces yo lo destaco porque me parece que ahí, más allá de que algunas cosas pasen por el Parlamento o no, creo que nosotros como diputados y diputadas en nuestros territorios podemos colaborar significativamente a establecer redes que nos permitan avanzar en este ámbito. Lo segundo tiene que ver con la protección y el acompañamiento a víctimas de delito. Y yo creo que una de las cosas que a nosotros nos muestran mucho en el territorio y nos señalan tienen que ver con que hay dificultad para el acceso a la justicia, que además esto significa que hay un sistema con falta de, ¿cómo decirlo?, de humanidad respecto de cómo se acogen las denuncias, la orientación,
Y yo entendiendo que la idea es que, por supuesto, exista un acompañamiento y que el Estado también oriente y siga los casos, ¿no?, de aquellos que son víctimas de delito, y aquí además se señalan una serie de medidas al respecto. Creo que es fundamental el apoyo integral en términos de lo que significa también la reparación. Hay cuestiones que son muy complejas y cuando las personas denuncian, a veces se les toma una denuncia, no sé, de violencia intrafamiliar, como si fuera la pérdida del carnet de identidad, no sé, como no es lo mismo. Y yo creo que lo grafico de ese modo porque no da igual. Y tenemos que ser capaces de buscar que este apoyo y acompañamiento a víctimas de delito, esta protección que el Estado les debe, indistintamente de la comuna en la que se encuentren, tenga ese componente. Lo voy a dejar ahí porque me parece que va en una línea correcta, ¿no? Lo otro tiene que ver con el orden público y la recuperación de espacios. Y yo creo que tiene que ver, este punto es muy relevante porque cuando hablamos de seguridad en términos de integrales, muchas veces se enuncia como parte del discurso, pero no se ponen recursos, pero no se hace un trabajo interministerial, pero no se hace una bajada con quienes tienen también el conocimiento del territorio. A esto me refiero municipios, me refiero con la sociedad, la comunidad organizada, organizaciones sociales, en fin, que yo creo que tienen que ser parte también de este plan y entiendo que ese es el ánimo. Me parece que es muy pertinente porque restituir seguridad también es restituir, por ejemplo, transporte, es pavimentar las calles, despejar la circulación de las veredas, en fin, hacer inteligencia cuando haya que hacer inteligencia para atacar el crimen organizado. Y aquí yo solo voy a mencionar el ejemplo del barrio Meix, que me parece que es un muy buen ejemplo de cómo se ha ido trabajando para recuperar espacio público. Lo menciono porque además la comuna de Santiago y junto con Estación Central ahí han tenido históricamente un abandono en ese sector y es el Estado el que ha abandonado. Entonces es el Estado el que tiene que hacerse cargo de forma integral. Eso que me parece importante destacar. Y lo último, consultarle, subsecretario, sobre de qué modo se va a trabajar la ley integral contra la violencia de género. Me parece que es un tema urgente, un tema que se tiene que abordar justamente como un tema de seguridad pública. Lo hemos señalado en distintos espacios, no solo puede ser un tema que las mujeres hagamos respecto de proteger o de ocuparnos de mujeres. Esto tiene que ser un tema tomado como seguridad pública de forma integral por parte del Estado, ¿ya? Y bueno, lo que tenga que ver con la discusión del Ministerio de Seguridad, que ya están puestas las indicaciones, yo creo que aquí vamos a tener, yo lo he dicho en otros momentos, vamos a tener miradas distintas, pero lo importante es que lo vamos a poder discutir y lo vamos a discutir profundamente con la celeridad que esto requiere. La reforma profunda a Carabineros en la misma línea, porque también ahí hay una deuda respecto de hacernos cargo de las falencias que tiene la institución, que necesitamos, por supuesto. Necesitamos a Carabineros, pero necesitamos también Carabineros que pueda cumplir la labor que se requiere. Y simplemente también aprovechar de felicitarlo por el anuncio de hoy día respecto de la alianza público-privada con el tema de las encerronas. Me parece que esto sí da cuenta de que hay reacciones rápidas, acertadas y concretas para temas que vienen de hace un tiempo, pero que frente a la crisis, un gobierno que se hace cargo. Y a mí me parece que eso es fundamental, pese a que no todos quieran verlo, ¿no? Así que gracias. Intenté ser breve, pero no voy a hablar más. Pero no lo logró. Tiene la diputada la palabra al subsecretario. Luego viene, porque dijimos de a tres, como usted fue a comer un sándwich y volvió, diputado. Trataré de ser breve también, diputada. Primero, diputado Castro, de verdad que creo que lo que menciona es algo que estamos totalmente disponibles a mirar. Me refiero respecto al proyecto de los 5 días de patente. De hecho, hablé anteayer con el ministro de Transporte y nos comprometimos a hacer una acción legislativa, lo que puede implicar tanto como el ingreso, como apoyar y trabajar sobre lo que ya existe. Así que tomo nota, diputado,
y definitivamente vamos a ver cuál es la forma en que procedemos, porque al final del día lo que importa es que ocurra, no cómo ni quién inició o si la discusión legislativa ya está avanzada, mejor aún. Respecto a las casas de carabineros en Antofagasta, me comprometo a entregarle esa información y levantar, más que la información, la solicitud a la DIGENPOL, que es la división que depende de la Subsecretaría de Interior, que ve la relación administrativa con las policías, que es donde esto corresponde. Así que, diputado, tomo nota y espero darle cuenta de esta gestión para manifestar su preocupación y poner el punto a la división pertinente. Diputado Longton, de hecho anoté la vez pasada que nos juntamos los comentarios que me hizo respecto a la Defensoría. Parte de lo que nosotros estamos esperando de ustedes en este momento con el Plan Nacional de Seguridad Pública es recoger justamente sus observaciones, complementos y propuestas. Tenemos una minuta que lo va a hacer llegar de lo que estamos proponiendo como servicio, donde hay elementos de defensa, también de asistencia a la defensa, para que lo discutamos y veamos cómo lo mejoramos. O sea, el espíritu nuestro, particularmente en todos los legislativos, es que tengamos un trabajo prelegislativo y veamos si verdaderamente apunta a lo que necesitamos como país o no. Así que le haré llegar el detalle, tengo una minuta más o menos de 4 páginas, y veamos qué es lo que nos propone que falta, o si es necesario también abordar otra discusión legislativa que ya está en curso y que requiera apoyo, pero en eso estamos plenamente disponibles. Respecto al Ministerio de Seguridad y este concepto que se suma, que más que un concepto, sino que es un elemento central, como es la convivencia, tiene que ver particularmente no solamente en la arista que es la más importante y puede ser contra lo que es la criminalidad organizada, el delito, etcétera, sino que tiene que ver con que la evidencia nos muestra que muchas conflictividades, particularmente a nivel vecinal, que se han exacerbado en los mal o bien llamados guetos verticales, pero son estos edificios de alta densidad, donde los conflictos terminan escalando y terminando en acciones delictuales. Y creo que un gobierno tiene que también tener la capacidad de tener presencia a nivel barrial para ofrecer los espacios y herramientas para desarticular conflictos. Si miramos la evidencia de lo que está funcionando, por ejemplo, en reducción de homicidios en Estados Unidos o en Ciudad de México, tiene mucho que ver con la capacidad que los gobiernos, en este caso estatales o locales, tienen de entrar y desarticular conflictos y bajar los niveles de conflictividad, y eso es particularmente la convivencia. Entonces, a eso apunta, diputado, feliz también de poder profundizar con usted respecto a lo que queremos incluir en este ministerio, pero creo que la convivencia es además un elemento que ha sido muy dejado de lado en este país y que tiene directa relación con la seguridad y los estándares de bienestar que tenemos que garantizar en los territorios. Lo segundo, las amenazas no se nombran, tomo nota, creo que es un elemento importante. Recordemos que las indicaciones se hacen en base al trabajo que ya se viene llevando en la discusión, en la comisión bicameral respecto al Ministerio de Seguridad. Lo de las querellas en particular, la decisión hasta ahora, pero por supuesto al ingresar una indicación, uno lo que hace es que se abre una discusión legislativa, pero la decisión fue que se radicaran en el Ministerio del Interior y que desde ahí se unificaran las decisiones. Bajo un mismo gobierno pensamos que radicarlas ahí o mantenerlas en el Ministerio del Interior era lo correcto, porque las querellas no solamente tienen que ver con materias de seguridad en su más pura forma, sino que también decisiones que nos parece que le deberían competir a la jefatura de gabinete. En inteligencia también hay una discusión abierta, porque la inteligencia no solamente, o sea, no se limita solamente a la lista de seguridad, sino que también tiene que ver con una serie de otras conflictividades que desde nuestro punto de vista no deben abordarse desde la lista de seguridad y podrían generar algo o profundizar conflictos ya existentes. La división de funciones con otros ministerios, efectivamente hay una discusión en curso que me imagino que va a llegar también al Congreso, que respecto a qué es lo que va a pasar o cómo va a quedar el Ministerio del Interior. Ahí las decisiones que se han tomado hasta ahora tienen que ver con particularmente cuáles van a ser sus atribuciones, sus dependencias, cuáles servicios van a quedar bajo esto. Por ejemplo, una de las determinaciones que tomamos es que el SENDA
se quede en interior. Y por primera vez el Senda, finalmente, diría, no va a estar asociado con la seguridad, sino que va a estar asociado con lo que debe ser, que es el abordar el consumo, particularmente el uso abusivo de drogas, llegar a tiempo para prevenir y por sobre todo para hacer el tratamiento indicado. Pero tomo nota de gran parte de sus afirmaciones, diputado, y por supuesto quedamos atentos también a lo que nos puede enviar en cuanto a comentarios del Plan Nacional. Diputada Plasencia, hemos también tenido la oportunidad de trabajar y avanzar en algunas materias. Efectivamente, el sistema de seguridad municipal creo que es un paso muy relevante en entregar las herramientas y los recursos necesarios a los municipios, que cumplen un tremendo rol preventivo y que, claro, en ningún momento deberían transformarse en otro tipo de instituciones, sino que seguir ejerciendo ese rol. Los municipios no son los responsables de la seguridad y creo que eso también es muy importante relevar y destacar. También le voy a hacer llegar, diputada, la minuta sobre el servicio de atención a víctimas, porque creo que ahí sería importante recibir sus comentarios y particularmente en orden público, regulación de espacios públicos. Efectivamente, toda nuestra línea de trabajo en la subsecretaría es por medio de los municipios, trabajando con quienes mejor saben lo que está pasando, que son las jefaturas comunales, pero ahí también, por ejemplo, hemos innovado un poco y en iniciativas como los barrios comerciales protegidos, incluso los hemos hecho a que sean parte de dos comunas distintas. Esta línea fronteriza, la verdad que las comunas no existe, y seguir abordando los fenómenos solo desde lo comunal también nos queda corto. Por eso mismo en la subsecretaría hemos organizado el trabajo en base a zonas orientadas en la cobertura del Ministerio Público, por ejemplo, la región metropolitana, el cónclave de la zona sur, el cónclave de la zona centro-norte, ahora el próximo el cónclave de la zona oriente, y así también hemos hecho otros cónclaves en regiones para pensar mucho más allá de los límites comunales. Y respecto a la Ley Integral sobre Violencia de Género, eso como... claro, el elemento nuestro es apoyar y ayudar a implementar, pero es algo que lo está llevando adelante el Ministerio de la Mujer y en este caso la ministra Orellana. Presidente. Muchas gracias, subsecretario. Finalmente tiene la palabra la diputada Maite Orsini y luego la diputada Lorena Fríes. Diputada Orsini. ¿Pero qué es? ¿Alguna mala cara, compañera? ¿No le diste pan con queso? Ya. ¿Qué? Diputado Orsini, usted tiene la palabra. Presidente, muchas gracias, quiero agradecer la presentación, subsecretario, quiero agradecer sobre todo el enfoque de este Plan Nacional de Seguridad, un enfoque centrado en la prevención del delito, porque soy de quienes creen que la mano dura, el castigo, siempre llega tarde, cuando el daño ya se hizo. Y el poder enfocarnos en evitar que estos daños ocurran y en reparar es una deuda que tenemos con los ciudadanos de Chile, así que le agradezco mucho. Es primera vez que yo me enfrento a un Plan Nacional de Seguridad Pública, sintiendo que nos estamos haciendo realmente cargo de la deuda histórica que tenemos con la seguridad en nuestro país. Resulta bastante más cómodo para los gobiernos de uno u otro sector el anunciar medidas de pirotecnia legislativa, que es lo que siempre hemos visto para combatir la delincuencia, que son aumentos de penas, más castigo, más mano dura, menos beneficios, que pueden generar efectivamente una sensación de mayor seguridad, pero que estoy convencida de que nos ayudan a disminuir el delito en términos prácticos. Entonces quiero agradecer aquello, quiero agradecer también, subsecretario, la creación de la unidad de género de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Mucho hablamos de los asesinatos, de los portonazos, pero la verdad es que el delito que más se comete en nuestro país es el delito de violencia intrafamiliar, es el número 1. El que más crece, y somos principalmente las mujeres las víctimas de ese delito, así que creo que urge robustecer la mirada y la perspectiva de género a la hora de enfrentar las temáticas de seguridad, y agradezco, subsecretario, que ustedes le hayan puesto prioridad a la temática, generando esta unidad, que también era una deuda con las mujeres. Y en particular, solo si es que alcanza, subsecretario, si no lo podemos hablar en otro momento, me gustaría si pudiese, por favor, detallar o contarnos un poquito más sobre el anuncio del día de hoy del plan público-privado para
para los delitos de robo de autos. Recientemente en el borde entre mi distrito y el distrito de la diputada Plasencia hubo en la Costanera, todos vimos el caso, los vecinos de mi distrito están muy preocupados, los del sector, y sería bueno que nos pudiese, por favor, informar, detallar un poquito más de ese anuncio, solo si es que el tiempo se lo permite. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, diputado Orsini. Se nos acaba el tiempo. Diputada Fríes. Gracias, señor presidente. En realidad voy a hacer dos comentarios, ya que no están los colegas acá, me da pena hacerlo sin ellos, pero para que quede grabado me parece francamente poco elegante que se levanten los colegas, digamos, a conversar allá afuera, mientras está el subsecretario, estamos haciendo preguntas. La segunda cuestión es que quiero agradecerle al subsecretario porque lo hemos bombardeado a preguntas respecto de una cartera que no necesariamente lleva él. Y lo digo porque si bien somos un solo gobierno, los roles y las divisiones de tareas funcionan. Creo que queda pendiente la reunión con el subsecretario Monsalve más adelante para efectos de mirar en profundidad los temas que él lleva y concentrarnos con usted en los temas de prevención del delito, así que le agradezco que haya tenido la posibilidad también de darnos algunas referencias sobre los temas que competen al subsecretario Monsalve. Y por último, en la línea de lo que dice la diputada Orsini, me parece que es tremendamente innovador la incorporación del género en la prevención del delito, por cierto, también respecto de la subsecretaría de seguridad, digamos, del compañero, iba a decir, del diputado Monsalve, del subsecretario Monsalve, y ahí hacerle una pregunta en términos de si es posible a nivel de prevención empezar a identificar cuánto va a invertir el Estado en mujeres. Porque si hay un problema que tenemos en Chile es que no podemos llegar a determinar cuánto está invirtiendo el país, por ejemplo, en la violencia contra las mujeres, que incluye obviamente la prevención y la persecución del delito, etcétera. Y ese es un elemento clave para ir viendo cómo el país va aumentando, ¿no es cierto?, la intervención en este campo, que es además uno de los prioritarios. Muchas gracias, diputada Fríes. El diputado Chalper pidió la palabra. Si es bien breve, diputado Chalper, se lo agradecemos mucho para que el subsecretario alcance a contestar. Tremendamente breve, presidente. Saludar, por supuesto, al subsecretario. La verdad que en este ministerio lo más tranquilizados son sus subsecretarios, así que uno alegra poder escucharlos muy seguido a ellos, ¿no? Bueno, simplemente, la verdad que me estimuló la intervención de la diputada Orsini, porque uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos, ¿ah? Y la verdad es que los datos no son muy alentadores, ¿ah?, respecto a la encuesta nacional urbana, ni también los últimos datos que conocimos sobre el STOP, donde hay un incremento de un 52% en el primer semestre de este año en los delitos violentos y no violentos. Entonces, yo me imagino que el subsecretario, que entiendo un hombre que ha estado en centros de estudio y en la investigación, él sabe que siempre estas cosas que uno afirma las tiene que poder metrificar. Entonces, yo quisiera saber cuáles son las cifras que le permiten decir al subsecretario, ¿sabe qué? Hemos sido exitosos. O sea, ¿qué umbral de tiempo y de cifras se autoimpone él como meta? Porque si no, en el fondo vamos a venir cada cierto tiempo y vamos a tener grandes presentaciones, conceptos más o menos grandilocuentes, pero la pregunta que uno se hace, presidente, es ¿cuándo el ministerio estima que sus cifras son adecuadas? Porque hasta acá lo que al menos muestran las cifras públicas es que durante estos primeros meses aumenta el índice de victimización, aumenta la percepción de riesgo y aumenta también el número de delitos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Tiene la palabra el subsecretario. Muchísimas gracias. A ver, vamos por parte. Diputado Orsini, primero agradezco el apoyo a este enfoque. La verdad que de repente parece fácil, pero no lo es, porque suelen primar las visiones que creen que todo se soluciona de una lógica que hemos visto que no ha resultado, más allá de los juicios que se puedan hacer. No estoy hablando de juicio político, sino estoy hablando de la evidencia. Entonces aquí el presidente nos ha pedido que la prevención del delito esté en el corazón de la estrategia de seguridad del gobierno, sin dejar de lado la frontalidad
la capacidad de despliegue operativo, policial, nuestro trabajo del Ministerio Público, lo que se está haciendo en narcotráfico, crimen organizado, pero creo que tienen que ir de la mano, y eso es tremendamente importante. Así que tomo nota de buena forma de lo que menciona, pero para dar respuesta a lo que me consulta. Hoy día tuvimos una segunda reunión de trabajo de nuestra Fuerza de Tarea Público-Privada. Lo hacemos bajo un entendido que es el gobierno el responsable, es el Estado el responsable de proteger, pero la realidad nos invita y nos abre la posibilidad de entender que las respuestas en seguridad son más eficientes cuando diferentes actores se hacen parte. No sé si a alguien le parecería lógico, por ejemplo, que un partido de fútbol que puede recaudar $1 millón no cuente con seguridad y toda la tenga que proveer el Estado y sean solo carabineros. Esos carabineros son cientos de carabineros que van a ser sacados no aparecen, sino que son sacados de ahí. Lo mismo un concierto o un evento masivo que necesita más de 1.100, 1.200 carabineros. Entonces esa es la lógica que creo que como país tenemos que abordar, y entiendo que también es algo que usted ha planteado muchas veces respecto a que las policías estén donde más se necesitan. Es una de las autoras del proyecto que tiene que ver con la redistribución de la policía, que hemos tomado en cuenta también nosotros en nuestro trabajo. Y en el caso particular de las autopistas, nos definimos en la primera reunión hace un mes atrás algunos objetivos. Afortunadamente ya dimos cuenta hoy día con bastante éxito. Primero es que concretáramos la voluntad por parte, pues no todo depende del Ministerio del Interior, sino que también en este caso el Ministerio de Transporte. El Ministro de Transportes me manifestó que vamos a trabajar en conjunto para terminar, por ejemplo, con que los autos puedan circular durante 5 días sin patente. Ese es un problema muy transversal, como decía, es un proyecto que está acá también en la Cámara, diputados bastante transversal lo han apoyado y lo vamos a hacer, es muy importante para nosotros. Segundo, entender el fenómeno de las encerronas también abordando el mercado secundario. Ya hemos hecho una serie de operativos con la Policía de Investigaciones para desbaratar lugares de desarme de vehículos, de venta de repuestos, y ahí también hay crimen organizado, hay que abrir focos. Tercero, tomamos la decisión de que las plantas de revisión técnica también van a ser puntos de control de los vehículos, más allá de controlar cómo están funcionando, que también nos aseguremos que la patente está bien asociada al número de chasis, al número de motor, porque es un control anual que estamos de cierta manera subutilizando y queremos utilizarlo de mejor manera. También nos comprometimos a aumentar la presencia policial. De hecho, a mí me tocó supervisar la estrategia aeroterrestre, donde hay 10 nuevas patrullas de carabineros de Chile que están trabajando por el robo violento de vehículos, no necesariamente solo en las autopistas, sino que en general. Pero esto lo hacemos entendiendo que el sector privado tiene que hacerse parte de la prevención. Hay una discusión media que ocurrió en los últimos días respecto a si yo estaba desligando de responsabilidad al gobierno diciendo que las autopistas tenían responsabilidad. No, yo creo que eso se manifestó hoy día, trabajando en conjunto con las autopistas, entienden que hay responsabilidades compartidas. La demanda de seguridad hay que suplirla, hay que ejercerla de lo preventivo, y la verdad que no podemos tener una patrulla policial en cada salida de la autopista, porque solo en la región metropolitana hay más de 230 salidas de autopista, entonces necesitaría 230 patrullas, y creo que quedó claro con el déficit de patrullas que tenemos y policía, y por supuesto bajo el imperativo que las policías tienen que estar donde más se les necesita, y es particularmente donde hay menos estado. Así que, y hoy día, ¿qué es lo que acordamos en esta segunda reunión? Primero que me contacté con el Ministerio Público ayer y vamos a abrir un foco especial de investigación por los delitos violentos de vehículos, y eso significa priorización en la investigación. Ahí también dependemos mucho de la capacidad que los administradores de la autopista entreguen imágenes, ¿no es cierto? O sea, pero es una buena noticia porque el Ministerio Público se va a focalizar en la investigación y la persecución. También en las autopistas anunciaron una inversión de 1.000 millones de pesos en esta primera etapa, que la vamos a trabajar en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito para definir exactamente en qué gastarla y dónde gastarla, como también se comprometieron a generar los espacios para que las policías puedan trabajar en la autopista. Hoy día el diseño, lamentablemente, y creo que aquí hay una tarea a lo mejor que también puede iniciarse de este Congreso, es que los diseños de las grandes obras públicas en Chile no están diseñadas para prevenir el delito. Las autopistas son verdaderas pistas de carrera, pero un carabinero no puede posarse en ninguna parte a hacer controles. Hoy día, por ejemplo, en Kennedy, yo tendría que cortar una de las vías de Kennedy. Y eso significaría un taco, significaría miles de cosas. Entonces, el diseño de las grandes obras en este país no está pensado para las necesidades que hoy día tenemos, y ahí se comprometieron a habilitar un nuevo espacio para que las policías puedan controlar una cosa que hoy día no pueden hacer. Entonces, esos fueron los acuerdos del día de hoy, y le voy a hacer llegar una minuta más rato por WhatsApp y a quien lo necesite respecto a lo que acordamos hace un mes atrás, lo que ya cumplimos, lo que ahora acordamos en esta nueva sesión de trabajo.
Y esto lo tenemos con eventos masivos, con centros comerciales, con terminales de buses, con bancos, etcétera, y también le podemos hacer llegar eso. Diputada Fríes, sí, efectivamente hay muchas materias que yo no veo directamente, y claro, por supuesto, lamentablemente el diputado, perdón, el diputado, voy a decir, el subsecretario de Interior, no pudo venir, pero es porque está en Arica, entonces va a venir ya también a presentarles, pero solo quiero llevarme una tarea que usted que usted menciona, y por medio de usted, presidente, por medio suyo, presidente, que se la voy a hacer llegar a toda la comisión, que le voy a pedir a nuestra unidad de género que haga un levantamiento. Creo que sería algo muy importante. De hecho, la diputada Orsini ha sido bien vocal respecto a lo poco que se gasta en prevención comparado con control, pero voy a pedirle a la unidad de género que levantemos cuánto se gasta en políticas preventivas enfocadas en género, en violencia intrafamiliar, porque creo que va a ser un dato que nos va a poner una tarea. Estoy seguro, así que se la haré llegar, presidente, por medio suyo para que la comparta. Diputado Chalper, para ir cerrando, efectivamente, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que dimos a conocer es una encuesta que mide el año 2021 y ese año da cuenta de una baja en la victimización de hogares que va muy de la mano con la baja de victimización en muchos delitos como ha ocurrido en pandemia, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, pero también oculta la cifra negra. Hubo un impedimento de denuncia durante la movilidad, etcétera. Hay muchos factores que explican el porqué y creo que en ningún momento tenemos que celebrar esas bajas, muy por el contrario. Nos deben preocupar porque lo que estamos viendo son repuntes en esas cifras. Pero también el 2021 termina con el año con la máxima sensación de temor en este país. Y eso es lo que nos dice esa encuesta, que el año pasado marcamos como país la sensación de temor más alta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, diputados? Y que creo que es importante destacar que en este país se está viviendo un aumento en los delitos más violentos, particularmente los homicidios desde el año 2017, pero es el año 2020 donde ocurre el mayor incremento de homicidios en este país. Los homicidios aumentan en un 20% respecto al año 2019. Creo que es un elemento importante también destacar para entender el momento país que nos tocó llegar a gobernar. Ese es el momento país que recibimos y del cual nos hacemos cargo. Creo que aquí no hemos perdido un solo segundo en culpar ni al gobierno anterior, ni al gobierno anterior a ese, ni tampoco a ninguna institución, ni al Congreso, ni al Ministerio Público, porque cuando uno compite por el apoyo para llegar a gobernar, tiene que hacerse cargo del país como lo recibe. Y eso es lo que estamos haciendo justamente. Y respecto a las cifras de éxito, me parece, a mí en lo personal, algo demasiado, desde mi punto de vista, minúsculo para establecer, porque creo que parte de la generosidad y la seriedad que tiene que tener cualquier persona que aborda el desafío de la inseguridad es entender que, si bien pueden haber metas de corto plazo, sabemos que este es un desafío muy complejo. Sabemos que muchas veces las cosas no se pueden medir de un mes a otro. Medir la realidad delictual en las primeras semanas y en los primeros meses de gobierno, la verdad es que es bastante poco lo que tiene que ver con lo que se está haciendo ahora o no se está haciendo. Pero como no queremos caer, y no lo vamos a hacer, en la pequeñez de culpar al gobierno anterior, creo que nos hacemos cargo del país y sus cifras como lo recibimos, y por supuesto someternos permanentemente a la evaluación, particularmente de este Congreso, y por supuesto que el sentido de urgencia que le estamos poniendo a la labor tiene que ver con reducir lo antes posible no solamente los delitos, sino que también la sensación de temor. Y diputado Chalper, como siempre le he manifestado, totalmente disponible para que sigamos trabajando juntos y conversemos y veamos cómo en conjunto podemos también bajar muchas de estas cifras, que yo entiendo que usted también comparte conmigo una gran preocupación por la seguridad, y en eso, por supuesto, le reitero la disponibilidad a mirar adelante más que mirar hacia atrás. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario, por ser tan generoso. Me quedo sin uso de la palabra, pero solo tomarme un minuto para agradecer la disposición, voluntad que siempre ha tenido su subsecretaría, su equipo de trabajo, subsecretario, mantenernos informados, Eduardo, de qué están haciendo, qué hicieron la semana. Créame que eso, aunque uno lo reciba por WhatsApp toda la semana, es un insumo súper importante, así que felicitaciones a su equipo y a su disposición que siempre ha tenido con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Solo remarcar dos cosas, porque se me va, lo de las víctimas me parece fundamental, pero además, subsecretario,
pequeñas cosas en esta sensación de temor que tenemos siempre. O sea, algo tan simple como lo que usted plantea, que efectivamente las plantas de revisiones técnicas revisen, en algunos casos vehículos, semestralmente los vehículos petroleros, efectivamente la real coincidencia del chasis con el número de motor es fundamental, atacar el mercado secundario, y esas son las cosas que, me disculpa, a la comunidad y a los vecinos le hacen sentido. Más que un proyecto de ley largo, te fijáis, nosotros tenemos la ley antiportonazo y robo de vehículos que todavía no tiene ni siquiera reglamento, pero efectivamente ese tema tan simple, créame que a la dueña y al dueño de casa le hace mucho sentido, pero claro, si le me doy tranquilidad, si puedo revisar ese tema y la revisión del plan de revisión técnica me va a revisar esos temas, el tema de los polarizados de los vehículos, que me coincida la patente es fundamental, así que felicitaciones, subsecretario. Iba a ser diputado.